Alabamos al Señor que nos concede en este tiempo meditar en su palabra. Hoy continuamos la serie de sermones que hemos llamado para que podamos resistir. Y gracias al Señor por la vida de nuestra hermana María, que nos ha conducido en este espacio tan hermoso de alabanza a nuestro Señor. Gracias al hermano Elvis por la oración. Gracias pues a ustedes también por estar allí, porque somos una comunidad de hermanos, seguidores de Jesucristo, creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Y aunque no como quisiéramos del todo, digo en el sentido de compartir físicamente, por lo menos podemos por acá mantener la comunión, la alabanza, la oración y la alimentación por medio de la palabra del Señor. Hoy corresponde, hermano, tratar el tema resistir ante el encierro. Resistir ante el encierro. En estos días hemos sido confinados voluntariamente porque entendemos que es una medida de prudencia, de sabiduría, en resguardarnos y por supuesto confiar que el Señor nos guarda, pero resguardarnos también de este tiempo. Y el encierro ha sido algo que nos ha impactado, nos ha modificado la vida. Ya no podemos hacer lo que solíamos al salir, al dedicarnos al estudio, a las compras, a las visitas, al trabajo, al servicio al Señor. Hemos tenido que reunir todas esas actividades en un solo lugar, que es la casa. Así la casa se ha convertido no solamente en el sitio de descanso, de compañerismo familiar, alimentación, en fin, sino que hemos tenido que llevar entonces todas las actividades a la casa. Y bueno, algunos especialistas de la conducta humana, también personas que tienen que ver con el aspecto social y por supuesto la lectura del punto de vista de la Biblia, nos dice que esta frecuencia de actividades, este confinamiento ha impactado en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en fin. Hoy quiero que veamos el caso del rey David. David dejó reflejado en los salmos al menos dos, y puede que en otros más, pero al menos dos directamente, aludiendo a ese tiempo en que le estaba persiguiendo Saúl. El Salmo 142 y el Salmo 57 son salmos que reflejan esa experiencia. Y quiero que pensemos un momento en lo que pasó por la mente de David. Quiero que también pensemos en cómo él se sintió en su ser al verse así acorralado, perseguido. Dice el Salmo 142 que vamos a leer que tuvo que esconder y meterse en una cueva para guarecerse, para protegerse. Y pues uno puede pensar en la cueva como un lugar físico, pero una cueva también puede representar un sentido emocional o mental cuando nos sentimos encerrados, nos sentimos limitados, nos sentimos aprisionados. ¿Qué sintió David? ¿Qué sentimos nosotros? Y bueno, por supuesto, quiero que veamos en tercer lugar el elemento de fe. Cómo David experimentó esa situación de persecución, de acoso, de encierro, de limitación desde el punto de vista de su relación con el Señor. El Salmo 142 dice: Mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda, a ti elevo mi voz para pedirte compasión. Ya en estas palabras, David nos está hablando de la profundidad de lo que estaba viviendo. En el verso 2 en adelante dice: Cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. El domingo próximo pasado hablábamos de los pensamientos angustiosos y tienen que ver con eso. Seguimos leyendo, dice: Tú sabes cómo me comporto. Hay algunos que a mi paso me tienden una trampa.
Mira bien a mi derecha. Nadie me presta atención. No hay nadie que me proteja. A nadie le importo. Miren los pensamientos, miren los sentimientos, miren el mundo interno del salmista. Luego dice en el verso 5, Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio. En este mundo tú eres todo lo que tengo. Atiende mis ruegos, pues me encuentro muy débil. Miren la dimensión física de esa intensa situación. Me encuentro muy débil. Líbrame de mis enemigos, pues son más fuertes que yo. Sácame de esta angustia para que pueda alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. Los justos harán fiesta. Nosotros no fuimos diseñados para estar encerrados. Por eso una de las penas más fuertes para un ser humano es que lo priven de libertad, que lo confinen en una cárcel. Pero ¿sabe usted que no solamente estamos hablando del confinamiento voluntario a causa de la pandemia, que nos causa problemas? Porque tener que hacer las tantas cosas que solíamos en un mismo sitio, estamos hablando en este tiempo también de encierros emocionales, de encierros mentales, y por qué no, de encierros espirituales. Personas que se meten en sus cuevas por el miedo a la situación. Personas que se meten en unas cuevas porque se sienten desesperanzadas. Personas que se meten en unas cuevas porque han perdido toda la fe. Y David nos enseña, en primer lugar, a reconocer las amenazas reales. Yo quiero que veamos 3 elementos que comienzan aquí con A, para que nosotros veamos esas haces. Primero, David dice, te elevo mi voz para pedirte ayuda. Llega un momento en que el encierro es tal que nosotros le decimos, Señor, necesitamos que nos ayudes, porque esto se está poniendo fuerte. Esta sensación, los estudiosos de la conducta hablan de sensación de pánico. Y mire, cuando llega la angustia es una cosa, como vamos a ver acá, la segunda A, la angustia. Él dice, te hago saber lo que me angustia. Por ejemplo, nosotros a veces decimos, me angustia, Señor, tener que estar resolviendo lo de la comida, me angustia tener que resolver el tema de la medicina, me angustia el estado de mis hijos. Me angustia, Señor, no saber cuándo esto va a replantearse o qué. Entonces, esa angustia todos la hemos sentido en este tiempo. Todos nos hemos sentido angustiados. Todos estamos en ese sentido igualados. Todos hemos sentido algo de angustia pensando en algo racional. Y entonces eso se expresa en una agitación. Eso nos afecta el sueño. Pero entonces cuando ya la angustia pasa a ser un estado más bien enfermizo, ya la persona se la pasa con pesadillas, ya la persona anda con sudoración, anda con sentido de persecución, sin razón alguna o sin motivo racional, digamos, tiene ese sentido de encierro, de persecución, de acoso. Ahí nosotros podemos pensar que estamos en unos niveles, hermanos, que ya estamos dando el control a esa situación. Y quiero decir, no es que no sea real. El tema es que nosotros no lo estamos afrontando de una manera adecuada. Y este salmo nos da algunos recursos que yo espero también compartir con ustedes y también dar algunos consejos prácticos para resistir ante la sensación de encierro, pero también estar confinado físicamente en un mismo lugar para tantas actividades. David dice, Señor, te pido ayuda, porque hermanos, sentimos a veces que eso nos rebasa, que es más grande que nosotros lo que estamos viviendo. Sentimos que la angustia es mucha. Y la otra A de que habla David no solo es la ayuda que necesitamos, no solo es la angustia que sentimos, sino que es la amenaza. Nos sentimos amenazados
nos sentimos amenazados. Y en el caso de David es una amenaza también y combinado con desamparo. Dice, yo siento que me tienden una trampa. Por supuesto, en el caso de él era Saúl, que estaba empecinado, que estaba persiguiendo, que quería hacerle daño, que quería aniquilarlo. Era una situación real. Pero aunque real y todo, él estaba pendiente. Sentía que caminaba y entonces si caminaba y daba un paso, estaba una trampa y no podía seguir por allí. Pero tampoco podía regresar porque también había peligro en el regreso. Si miraba a su derecha, no encontraba ayuda. Y si miraba al otro lado, no había protección. Y miren lo que dice en el verso 4, a nadie le importó. A nadie le importo, porque la sensación de encierro y la situación de confinamiento real y vivir en un mundo como el que estamos en este momento con tantas amenazas viene desgastando y desgastando y desgastando la mente, desgastando y desgastando las emociones al punto que comienza eso a hacer mella en nuestra dignidad humana, en nuestro valor. Y dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? Y esto. Y entonces entramos ya en terrenos peligrosos. Entramos en terrenos peligrosos. Porque no solo el cuerpo comienza a expresar el rigor de esa angustia, el sueño, sino que la gente ya no quiere socializar, ya no quiere tratar, ya no quiere vivir, ya la persona no quiere hacer las actividades diarias, ya no quiere orar, ya no quiere armarse de valor para seguir luchando. Entonces allí el encierro nos está debilitando, nos está haciendo daño. David más adelante nos conversa no solo de la realidad de esas tres haces que son angustia, que son necesidad de ayuda y que son las amenazas del tiempo que vivió, que en algo ilustra también parecido a lo que nosotros estamos pasando. David también viene y nos da a nosotros una muestra de fe, una muestra de esperanza, una muestra, digamos, de cómo lidiar desde la fe con esta situación. El verso 5 dice, Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio. David entiende que Dios es nuestro amparo. Como dice el Salmo también conocido, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué es un amparo? Es el lugar, es la persona, es el ambiente donde nosotros nos sentimos valorados, protegidos, cuidados y tomados en cuenta. Nos sentimos ahí acogidos y amparados. Y David pone a Dios como ese refugio. En este mundo tú eres todo lo que tengo. El tiempo que estamos viviendo, hermano, nos ha recordado y nos ha resaltado que no hay nada seguro, que todo ha cambiado, que todo se mueve, que vivimos prácticamente rodeados de incertidumbre. Son muy pocas las certezas y las seguridades que tenemos. Y entonces David nos recuerda una convicción, una conclusión, un testimonio de fe. Dios es mi amparo, en Dios está nuestro refugio. La segunda cosa que dice David en el verso 6, que está también aquí con A, es que el Señor nos atiende. A veces tenemos la sensación de que no nos oye, porque es cierto, no ocurren las cosas en la velocidad que queremos, no vemos los cambios que esperamos. Por el contrario, cuando esta curva, en el caso de Venezuela, ha ido en aumento y parece que en su parte, en su expresión más elevada, uno siente más bien que no hay respuesta. Pero bueno, aquí dice, atiende mis ruegos, pues me encuentro muy débil, líbrame de esta situación. Entonces, el Señor atiende nuestros ruegos. El Señor sabe lo que estamos pasando. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe que le estamos necesitando. Hermanos, no dejemos de orar. No nos dejemos vencer. Y aquí les voy a dar al final, después de la tercera A, algunas recomendaciones prácticas para que podamos resistir este tiempo inusual de encierro y de confinamiento. La otra de que habla aquí el salmista tiene que ver en el versículo 7, dice, sácame de esta angustia para que pueda alabarte. La alabanza al Señor suena contradictorio,
como lo diría el profeta Habacuc. ¿Cómo es posible que alguien diga, aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, aunque el campo no dé el mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada? Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La alabanza es más que digamos, un mecanismo que quiere negar las cosas. No, es nosotros poner nuestro foco en la dignidad de Dios, en la majestad de Dios, en la grandeza del Señor, en su soberanía, en su reino, en su dignidad. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo digno de alabanza. La historia se mueve, las circunstancias cambian. Algunas veces son buenas, otras no tanto, pero siempre el Señor es digno de alabanza. Y cuando yo alabo al Señor, yo pongo mi foco en Dios. Cuando yo alabo al Señor, yo me deleito en su presencia. Cuando yo alabo al Señor, yo estoy invocando su nombre, invocando su protección, su acción y su presencia en mi vida. Cuando yo alabo a Dios, estoy resaltando su dignidad, sus rasgos, su majestad, su gloria, en lugar de levantarle un altar a cualquier situación, por fuerte que sea, cualquier circunstancia. No, el altar que mantengo elevado en mi corazón y que necesitamos mantener elevado en nuestras familias es el altar de la alabanza al único que merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos, porque el cielo y la tierra pasan, pero Dios y su palabra permanecen para siempre y Él es digno de alabanza. Yo quiero darle estas recomendaciones prácticas finalmente para que nosotros podamos resistir al encierro. En primer lugar, ya que estamos varios, algunos están solos físicamente, pero en el caso de varios tenemos que ponernos de acuerdo con relación a los lugares. ¿Cómo vamos a disponer los lugares para las diferentes tareas? Tenemos tareas de estudio, tenemos tareas de trabajo, tenemos tareas de la iglesia, tenemos tareas individuales, tenemos actividades que son recreativas. Entonces debemos disponer los lugares asignando el mejor para cada actividad según su naturaleza. Tenemos que también ponernos de acuerdo con relación a los horarios, a los tiempos, ya que vamos a estar juntos. No puede ser algo arbitrario, deberíamos ponernos de acuerdo, porque a veces, está la situación de acostarse tarde, de levantarse tarde, entonces se alteran todas las cosas. Hay que tomar el agua en un momento o recoger el agua, o hay que hacer las compras, o hay que preparar los alimentos, o hay que hacer el aseo, o hay que hacer el arreglo. Es menester aprovechar el tiempo, asignar horarios, ponerse de acuerdo todos para colaborar en ese sentido. Una cosa muy importante, tener cuidado con el exceso de información, que lo que hace es disparar la tensión. Tenemos que nosotros alejarnos pues de las redes sociales, si es necesario, de esos medios de información y de comunicación que lo que hacen es crisparnos, que lo que hacen es sembrarnos a nosotros de pronto más terror, y tener nosotros un control de esa situación y no permitir que ese bombardeo de información pueda afectar el tiempo de confinamiento en la casa. Por el contrario, tenemos que procurar actividades sanadoras, actividades reconfortantes, por ejemplo, los juegos, la conversación, un tiempo de alabanza, el tiempo de oración, escuchar la palabra del Señor como esta que estamos aquí transmitiendo, leer un libro, leer la palabra del Señor, compartir algún devocional, conversar cómo nos estamos nosotros sintiendo. Y por encima de todas las cosas, hermanos, nosotros escuchar la voz de Jesucristo. Escuchar la voz de Jesucristo en medio de tantas voces, escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa enfocarnos en Él, confiar en Él, oír la voz de su palabra. Podemos nosotros también en este tiempo, en vez de usar tanto tiempo, tantas horas en aquello que nos mantiene tenso, que nos hace daño, que nos entretiene o que nos satura, tomar oportunidades para llamar a algunas personas. Mientras estamos ahí confinados, podemos hacer una lista de llamadas.
niños de la iglesia, jóvenes, adultos, mayores, personas que están solos, hermanos enfermos, nuevos creyentes, hermanos con problemas de cualquier naturaleza, nosotros aprovechar y sentir que incluso estando allá adentro, nosotros podemos servirle al Señor, nosotros podemos serle útiles al Señor, podemos ayudar y bendecir a otras personas, no solo que están aquí en Venezuela, sino personas incluso que están en otros lugares, familiares, hermanos en la fe. Esa es una buena cosa para hacer planes de compartir, de ser solidarios con alguien, o sea, no sentir que estamos encerrados allí y que no tenemos oportunidad. No, estamos confinados sí por un tiempo, pero estamos enfocados en el Señor, estamos cuidándonos unos a otros y estamos sirviendo a los demás. Finalmente, hermano, todos tendemos a buscar una cueva. A veces esa cueva es el cuarto, a veces la cueva es hacia adentro, pero no podemos pasar toda la vida encuevados. Si Dios nos lleva ahí para ministrarnos, para tratarnos y procesarnos, bien, a veces el Señor tiene que llevarnos ahí para darnos ciertos procesos, pero no es normal que nosotros vivamos en cueva alguna, ni física, ni mental, ni emocional, ni social, ni espiritual. El Señor nos ha hecho libres y aunque estemos físicamente por un tiempo limitado, esto tiene que pasar, pero tenemos que aprender a resistir el encierro con estos recursos que David nos enseñó. David se tuvo que encuevar. David tuvo pensamientos de angustia. David tuvo emociones fuertes de encierro. David se sintió amenazado, desvalorizado en su vida, desamparado, pero también David experimentó el amparo del Señor, que Dios le escuchó y que Dios le sacó de allí para que él proclamara su alabanza. Que la gracia del Señor nos conceda, hermano, en este tiempo de encierro, resistir. Y como dice el rey David acá, con esta parte quiero terminar del Salmo 142, el verso 7, en la traducción del lenguaje actual, que dice: sácame de esta angustia para que pueda alabarte. Que el Señor nos ayude a resistir y que allí, incluso dentro, aquí dentro donde estamos, podamos mantener el altar elevado, el altar de alabanza al Señor elevado y erigido, porque Él está con nosotros. Dios les bendiga, Dios nos bendiga.